Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo se encuentran todos ustedes en esta hermosa y bendecida tarde? Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy, como pueden ver, estoy solo. Mi hermano Gustavo tuvo una diligencia que hacer acá con unos documentos que tenía que presentar y obviamente pues no podía aplazarlos, entonces no nos puede acompañar en el día de hoy. Pero el Señor siempre en su infinita misericordia y bondad nos permite poder venir a traer la palabra. Está haciendo un bonito día. Queríamos afuera, escuchando los pajaritos y respirando aire puro. Y para el tema de hoy, pues es muy apropiado. Entonces, antes que todo y que cualquier cosa, vamos a orar, a invocar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él bendiciéndonos, guiándonos y sea Él hablándonos por medio de su palabra. Bueno, bendito y eterno Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta semana que nos permites haber vivido, esta semana que nos permites haber estado en tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, noche, día, dependiendo de la hora en que se vaya a ver este programa, nos hables, que seas tú, por medio de tu palabra, guiándonos para saber qué es lo que día a día vamos a poder hacer y poder cumplir tu voluntad. Te damos gracias, Señor Jesús. Permíteme ser el portador de tu palabra, pero que desde acá empieces tú a hablar para mí y para todos los que están detrás de las cámaras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga. Como les digo siempre, que haya sido una buena semana, que el Señor Jesús los acompañara en todo lo que están haciendo, a los que están enfermos, como siempre, que el Señor va a estar ahí para alentarlos, para levantarlos, para apoyarlos. Dios es bueno, como siempre le decimos, Dios es muy bueno. El Señor Jesús siempre va a estar con nosotros y eso no nos puede olvidar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, vamos a darle comienzo a nuestro programa en el día de hoy. Y el título del programa surge, cada programa surge porque el Señor coloca algo para poder que lo hagamos. Y el programa del día de hoy es porque sencillamente alguien esta semana me hizo una pregunta de cómo o cuándo uno está haciendo la voluntad del Señor, cuándo uno hace la voluntad de Dios, como cuando uno sabe que está haciendo la voluntad del Señor. Entonces el título del programa de hoy es ese, cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Es una de las tantas cosas que uno se pregunta muchas veces, ¿y cómo sé yo que estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? O sea, porque se habla mucho de la voluntad del Señor, se habla mucho, no hay que hacer la voluntad de Dios, que se haga su santa voluntad, que se haga su voluntad y no la mía. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, que el Señor nos va a permitir compartir con ustedes. Y lo vamos a ir, obviamente, desde las escrituras, lo vamos a llevar y lo vamos a ver. Entonces, vamos a ir para ir desglosando porque son varios versículos. Vamos a empezar con un pasaje que está en el Evangelio de Mateo y vamos a ir desglosando después otros versículos para ir mirando y poder ir llegando a eso, de saber cuál es la voluntad del Señor para que nosotros la podamos cumplir. Entonces vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32, y dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió el del dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino y justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. En este pasaje del Evangelio de Mateo está hablando el Señor Jesús, Él es el que está hablando acá. Entonces el Señor Jesucristo nos está hablando, o le está hablando en ese momento a un grupo de personas y les da una parábola. Le empieza a hablar de algo que pasó ahí en ese momento. Entonces le está contando la historia de 2 hijos, de un señor que tenía 2 hijos. Y le dijo a uno que fuera a trabajar, le dijo que sí pero no fue. Le dijo a otro que fuera a trabajar, le dijo que no pero sí fue. Y luego les pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo correcto ante el Padre? Entonces le dicen, el que dijo que no pero fue. Y ahí el Señor empieza a decirle, a compararlos a ellos, porque Él le está hablando a unos maestros, conocedores de la palabra,
fariseos, que sabían, que habían estudiado, y él le empieza a decir a ellos, lo empieza a comparar: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. O sea, él le dijo a ellos, que se creían los que todo lo podían, los que todo lo eran, que las rameras, los publicanos, que era de lo peor, iban a ir delante de ellos al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les habrá dicho eso y por qué les habrá colocado les habrá dicho esta historia antes de decirle eso? Porque ellos, los fariseos, eran buenos para decir sí pero no hacer. Eran muy buenos para decir gloria a Dios, como muchos hoy en día, pero no hacen. Eran muy buenos para estar presente y hacerse notar y hacerse ver y quizás levantar las manos, pero no ayudar al prójimo, no tener misericordia por el que es necesitado, juzgar a todo mundo, estar en el chisme, estar en pecado. Entonces el Señor Jesús empieza diciéndoles eso a ellos, diciéndole: las rameras y los publicanos, les dice él ahí, van a estar primero que ustedes. Mucha gente hoy en día, cuando se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, lo acepta. Y he notado que la gente que más acepta el Evangelio es la gente que quizás más han perdido en esta vida. La gente que a veces está porque ya no tienen nada más, porque su salida es eso, el Señor Jesús. Otros han recibido el Evangelio, pero aún se creen más que esa persona, se creen más que el que está abajo. Y no somos más que el que está abajo, somos iguales. Y a lo mejor decimos al Señor: sí te aceptamos, Señor, amén, yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Decimos nosotros, pero solo de dientes para afuera, solo de boca, de palabra, pero no lo estamos siguiendo, no lo estamos cumpliendo, no lo estamos obedeciendo, no estamos haciendo como Él quiere que hagamos. Estamos simplemente haciendo las cosas para que nos vean, como eran los fariseos. Que a los fariseos les gustaba hacerse ver, notar. Ellos eran los maestros de la ley, los doctos, los que más sabían. Eran lo mejor, la última Coca-Cola del desierto eran ellos. Pero Jesús llega y se reúne con un montón de gente necesitada, enferma. Lo que la sociedad había tirado a un lado, Jesús era lo que a él le gustaba, eran los que él buscaba, era con los que él compartía, eran sus amigos. Los 12 eran un montón de gente, que ya lo hemos hablado en programas anteriores, era un montón de gente que no eran letrados, que no eran los más doctos en la palabra. Los 12 eran gente pescadores, el celote, que era un guerrillero, Judas, que terminó siendo un ladrón y un traicionero, Pedro, que tenía una ira a veces que no la podía controlar, y así sucesivamente. Entonces estaba Mateo, el Leví, que era recaudador de impuestos, y así sucesivamente. El grupo era de gente que para nada tenía que estar. O sea, el Señor no se fue para la Universidad de Israel a escoger lo mejor. No. Él fue pasando y fue escogiendo. Y con esos 12 recorrió al punto de tener cantidad de gente, 5,000 personas. Gente que lo seguía. ¿Por qué lo seguían? ¿Porque se comportaba como los fariseos? No. Porque tenía empatía con los demás. Jesús empatizó con el necesitado. Y esa es la mejor lección que el Señor nos está dejando a nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Empatizar, hacer, decir sí hago, pero hago. No decir sí hago, pero no hago. De eso no se trata. Es decir, sí hago, sí te sigo, sí te amo, pero te amo. ¿Cómo amo al Señor? Amando al prójimo como a mí mismo. ¿Cómo amo al Señor? Cumpliendo con lo que sé que debo de hacer y no hago. Tengo que cumplir. No es muy difícil. No pretendamos que el Señor venga con voz audible a decirnos: esta es mi voluntad, esto es lo que tienes que hacer. No, así no funciona. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurso del programa que así no funciona.
La voluntad de Dios es algo muy distinto, es algo totalmente distinto. Hacer la voluntad de Dios significa cumplir a cabalidad lo que Él ya nos dejó escrito en las Escrituras. Lo que en su paso por el mundo el Señor Jesús hizo y nosotros debemos imitarlo. Decimos amar a Jesús, decimos creerle a Jesús, pero hacemos las cosas totalmente distintas. Pero nos comportamos de una manera que a Él no le va a agradar. ¿Cómo va a ser posible que nosotros estemos amando a Jesús? Que estemos cumpliendo su santa voluntad. Y le dice a ellos, comparándolo con lo publicado en la ramera, diciéndole a los fariseos y a los otros maestros de la ley, porque Juan el Bautista vino y usted no le creyeron. En cambio ellos sí. Juan el Bautista tuvo un papel muy importante, y eso lo hemos hablado y lo sabemos. Juan el Bautista predicó del Señor Jesús, y cuando vino, lo bautizó. No soy digno ni de desamarrarte una sandalia, no soy digno yo. Pero él ya venía abriéndole paso para cuando llegara el Señor Jesús. Y todos los que creyeron cuando Juan el Bautista, porque no creían en Juan el Bautista, creían en el que iba a venir. Y el que vino fue Jesús, y el que hoy vive y está es Jesús, en el que nosotros tenemos que creer. Pero desafortunadamente a muchos se nos ha hablado de Jesús, o se les ha hablado de Jesús y no quieren creer, lo desechan. Y ahí es donde el Señor está diciendo: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Le está diciendo que después de haber visto lo que Juan hizo, no se arrepintieron. Y nosotros, y mucha gente hoy en día, después de ver tantas cosas que el Señor quizás ha hecho con un familiar, en su propia vida, aún con eso, no se arrepienten ni creen por raticos. Entonces están como el ejemplo que el Señor colocó, el Señor Jesús colocó. Él le dice al hijo: ve y trabaja mi viña. Sí, yo voy. O no va. Amén, gloria a Dios, aleluya. Yo amo a Cristo Jesús y voy a hacer las cosas totalmente distintas. Voy a ofender al prójimo, no le sirvo a nadie, ofendo a mis padres, robo, adultero. O está el otro: no voy a ir, pero después saliva. Ese que dijo, ese hijo que dijo no voy a ir, a lo mejor en el momento nos pasa con muchos nosotros. Vamos a orar, ay no, me parece. No quiero. Pero 5 minutos después, o como dicen por ahí, 2 doritos después, estoy arrodillado orando. ¿Por qué? Porque hay una convicción dentro de mí. Porque a lo mejor humanamente, el decir que no es porque humanamente no quería. Pero es que después llega esa parte espiritual en la que Jesús tiene el dominio en mi vida, porque yo se la di para que la dominara. Entonces me lleva: no, yo tengo que hacerlo. No me puedo dejar llevar por la corriente del mundo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahí. Entonces, a veces hacer la voluntad del Señor es parte de eso. Esta es la primera parte de eso. Una vez que recibimos a Cristo, por fe, somos hijos de Dios. Una vez que recibimos a Cristo por fe, somos hijos de Dios. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por fe. No por obras, por fe. Por fe recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí pasamos a ser hijos de Dios. Y eso lo podemos corroborar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Se lo voy a repetir. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. No dice a unos cuantos, a 2 o 3, a 100, a 1000, no. A todos los que le recibieron. ¿Cuándo recibe uno al Señor? Cuando le cree por fe. Cuando la fe está puesta en Él, ahí usted le cree a Él y ahí usted ya está haciendo la voluntad del Señor Jesús. Entonces, cuando le recibieron,
a los que le recibieron, y después, una coma sigue después, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Esa es la parte que hay que creer. Hay que creer en el nombre del Señor Jesucristo. No en ninguna otra cosa. Porque es que hoy en día la gente, la humanidad se ha basado en creer en una cantidad de cosas que no son. Y le han puesto y le han colocado más de lo que deben colocarle para que la gente tenga más, por decirlo así, cargas que cumplir supuestamente para poder llegar. No, es por fe. ¿Por fe qué? En el Señor Jesús. Entonces, ahí dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, creer en su nombre, en el nombre del Señor Jesús, nos da la potestad de convertirnos en hijos de Dios. ¿Sí ve la importancia? No es creer por creer. No es decir yo creo y sí, ya, de boca. No, es creer completo. De boca, de cuerpo, de alma, de todo. O sea, yo creo de todo. Por un todo y por todo. Eso le va a dar la potestad de convertirse en hijo de Dios. Eso le va a dar la potestad de que usted se convierta en un hijo de Dios. Entonces, parte de la voluntad de hacer la voluntad del Señor, de saber cuál es la voluntad del Señor, la primera parte de la voluntad del Señor es que nos hagamos sus hijos. Eso es lo primero, que nos hagamos sus hijos, que lo aceptemos con fe, que creamos en el nombre del Señor Jesús para poder que seamos hijos de Dios, porque ahí es donde Él dice, y Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. La primera voluntad que el Señor quiere es que seamos hijos, que dejemos de ser hijos del pecado para ser hijos de Dios, que dejemos de vivir con todo lo que este mundo nos ofrece, todo lo que este mundo nos da, todo lo que este mundo nos presenta, y en lo que en este mundo nos hemos quedado metidos y hemos disfrutado y hemos amado y hemos gozado y miles de cosas que hicimos estando en el mundo. Hablo de los que estuvimos en el mundo, porque quizás otros no, porque tuvieron la fortuna de nacer en una casa donde el evangelio era lo primordial. Pero nosotros que estuvimos ahí, coqueteándole, viviéndole, llega un momento en el que tenemos que salir de ahí, creer en el nombre del Señor Jesús para poder tener esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy en día nosotros podemos decir somos hijos de Dios, pero no solo decirlo de boca, no, lo decimos porque tenemos la certeza y la convicción de que estamos haciendo las cosas bien para agradar y para que le agraden a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día podemos decir que somos llamados hijos de Dios. Entonces, esa es la primera parte de la voluntad de Dios, es que nosotros nos hagamos sus hijos. Ahora yo le pregunto, ¿usted es hijo? ¿O qué es? Porque puede que usted diga, sí, yo soy hijo, pero no está cumpliendo lo que el Señor quiere que usted cumpla. A lo mejor usted está haciendo otra cosa distinta. A lo mejor usted está creyendo a otra cosa. Y ahí sí es muy complicado. Ahí sí es muy complicado no poder llamarse hijo de Dios. Entonces, eso es lo primero. La primera parte para uno para uno empezar a cumplir la voluntad del Señor, es empezar por hacerse hijo de Dios. Y Él, en la medida en que nosotros nos vamos convirtiendo en sus hijos, ¿qué es lo que quiere un padre con su hijo? Guiarlo. ¿Qué es lo que quiere un padre con su hijo? Irlo llevando para que vaya creciendo, para que vaya saliendo adelante, para que vaya siendo mejor persona, para que vaya cambiando su vida, para que el día de mañana sea una buena persona, para que el día de mañana sea un profesional. Eso es lo que hace un padre con un hijo, o al menos pues eso es lo que yo como padre he intentado hacer con mi hijo Juan José, y sé que muchos padres han intentado hacer, y de hecho lo han intentado hacer conmigo también. Entonces eso es lo que uno como padre hace. Pero nuestro Padre, acuérdate que lo primero fue que necesitamos ser hijos de Él. Cuando ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, por creerle al nombre de Él, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces Él empieza a querer guiarnos. Ese es el deseo de Él, querer guiarnos.
Y en el Salmo 143:10 nos lo deja muy claro, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Se lo voy a repetir. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando uno se hace hijo, uno le dice al Padre: enséñame a hacer tu voluntad. O sea, que me enseñe a obedecer. Parte de la voluntad de Dios es obedecer. Eso es cumplir la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Querías saber cuál es la voluntad de Dios? Obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer al Señor. Y aquí en este salmo nos está diciendo: enséñame a hacer la voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿A dónde quiere usted que lo guíe el Señor? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al Señor que lo guíe? ¿O usted simplemente le está pidiendo cosas que usted necesita? Porque para eso somos muy buenos. Para pedir somos muy buenos. Pero pedimos obedeciendo. Hacer la voluntad del Señor es obedecer. ¿Pero obedecer qué, Freddy? Obedecer lo que está escrito. No, es que son muchas cosas. ¿Y cuántas nos da el Señor? Primero nos dio la vida. Nos da la vida y nosotros en parte nos dedicamos al pecado. Tiene misericordia y nos saca del pecado. Nos rescata por esa sangre que se derramó en la cruz. Y ahora nos parece mucho que aún así respiramos, que acabamos de pasar una pandemia, que quizás muchos han pasado por una enfermedad o varias enfermedades, como yo, que pasé por el infierno de las drogas y de ahí me sacó. Otros que han pasado por un cáncer. ¿Por qué sé yo? Ahora has podido pasar. Y estás obedeciendo. Obedecer es la clave para cumplir la voluntad de Dios. El Padre que está en los cielos, lo que pide de nosotros es eso: que lo obedezcamos, que le hagamos caso, que lo sigamos, que empecemos a cumplir con lo que Él quiere que hagamos. Es vivir una vida santa, es vivir una vida recta, es vivir una vida en plenitud con Él, no con el mundo. El mundo da muchas cosas que la gente cree que es plenitud: dinero, fama. Pero se lo he dicho muchas veces, vayan para Hollywood, la gran cantidad de presión que hay en gente famosa, que uno diría: pero que este hombre, ¿por qué está así? Porque le falta lo más importante: Cristo en su corazón. Entonces, cuando a nosotros nos hacemos la pregunta de qué es la voluntad de Dios, no tenemos que decirle al Señor que nos diga con voz audible qué es lo que tenemos que hacer, porque ya nos dijo: obedezcamos. Si no obedecemos, va a ser muy difícil agradar al Señor. Si no obedecemos, va a ser muy difícil cumplir la voluntad del Señor, porque si no obedecemos, estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. ¿Sí? Es simple. No es tan difícil la respuesta a la pregunta. Es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Hacerlo. Pero ¿sabe por qué se hace difícil? Porque no le tenemos fe al Señor. Perdone que se lo diga así tan de frente, pero no le tenemos fe. Queremos buscar una y mil excusas. Queremos creer que nosotros todo lo podemos, que nosotros lo podemos resolver, que el Señor es un bonus extra cuando ya lo necesito por la última. Eso es lo que creemos. No lo ponemos como primero, no. No, primero somos nosotros. Primero es mi trabajo, primero es mis hijos, primero es mi familia, primero es esto, primero lo otro. Y por último, ya cuando todo no da, cuando nada sale, ay, Señor, ayúdame. Es lo último. Cuando yo tengo que moverme a hacer algo, y lo primero es: Señor, ¿estás conmigo en esto? Lo hago. Voy. Y Él va a dar el sentir. Sí. O va a dar el sentir: no lo hagas. Y ahorita lo vamos a ver que es así. Entonces, Él quiere empezar a guiarnos y nosotros nos tenemos que dejar guiar. Nosotros nos tenemos que dejar guiar. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad, porque muchas veces creemos y pensamos eso: es que Dios
no, es que Dios no hace nada, es que Dios no me dejó, Dios me abandonó, ¿cómo me está pasando todo eso? Y en ese momento creemos que Dios se está ocultando, que la voluntad de Dios está ocultando en nosotros. No es así, no es así. Quizás somos nosotros los que lo alejamos a Él porque por todas las cosas que nosotros hacemos, por la manera como hacemos las cosas, nosotros somos los que estamos alejando al Señor de nosotros y no Él alejándose de nosotros. Debemos dar gracias por todo. Dar gracias por todo. Para poder ir cumpliendo la voluntad del Señor, ser hijos, obedecer y dar gracias por todo. Somos buenos para dar gracias cuando las cosas van bien. Somos buenos para dar gracias cuando todo sale como nosotros queremos. Somos buenos para dar gracias cuando la vida es color de rosa. Todo está nice. Pero cuando llegan las cosas difíciles de la vida, cuando se pone todo cuesta para arriba, cuando llegan esos desiertos donde uno no sabe ni para dónde mirar ni por dónde salir, cuando nada en la vida sale, cuando mi marido se rebela, mi esposa se convierte casi que en mi enemiga, mis hijos no se les puede hablar, el trabajo se pone imposible, escasea todo, o quizás pierdo el trabajo y termino postrado en una cama enfermo. Ahí es difícil dar gracias, ¿verdad? Ahí que dice uno, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Yo qué hice? ¿Qué estoy pagando? Eso es lo primero que decimos. Pero nos acordamos de dar gracias. No. Es que es muy fácil dar gracias en la fiesta. Eso es lo más fácil del mundo. Gracias por todo lo que me has dado, Señor. Pero cuando no hay nada, gracias. Pero ¿cómo le dar gracias a Freddy? Por gracias. Es que hay que dar gracias en todo tiempo y en todo momento. Hay que dar gracias en todo lugar. Hay que dar gracias en toda situación. Hay que dar gracias por lo que el Señor está haciendo. Hay que dar gracias. Hay que dar 1,000 gracias. Y eso, vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, y vamos a ver que sí es verdad. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que usted esté pasando por la situación que esté pasando, es la voluntad de Dios. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios es tan bueno que nos permite respirar, pero ese mismo Dios está al lado de nosotros cuando estamos enfermos. Al Señor no se le escapa nada de lo que a usted o a mí nos pase. No se le pasa. Él no fue que se acostó a dormir y cuando abrió los ojos, ¡ay! ¿Qué le pasó a John Freddy? No, Él ya lo sabe. Y ante todo eso, cualquier situación, dice en Tesalonicenses, dad gracias en todo. En todo. En la necesidad, en la enfermedad, en la angustia, en la alegría, en la bonanza, en la prosperidad, en todo, dar gracias. Ser hijo, obedecer, dar gracias. Agradecimiento. Pero a veces, cuando las cosas van bien y aparece el carro del año, la casa lujosa o las casas, el negocio prosperando, el dinero abundante, la cuenta en el banco llena, es que yo soy. Usted no es nada. Usted no es nada. Usted es un pelele. Perdón, un pelele. Eso es. No, es que si no fuera por mí, usted no es nada. Bájese del pony.
Bájese que usted no es nada. Usted es lo que es y tiene lo que tiene porque Dios en su infinita voluntad y misericordia permitió que usted lo tuviera. Y por eso hay que dar gracias. Pero el día que se acabe eso, que esté en la ruina, en la inmunda, hay que dar gracias. Aún debajo del puente, como le digo yo a mis locos cada rato, aún acá bajo este puente, dele gracias a Dios. Y es ilógico decir cómo voy a dar gracias si estoy debajo de un puente aquí, no tengo dónde. De gracias. Pero ¿por qué voy a dar gracias? Porque está vivo, porque me está escuchando, porque me está viendo, porque está respirando. De gracias. Que aún con la vida tan negativa que uno hubiera llevado, era para que no tuviera ni siquiera eso. Sí, hay que dar gracias. Se está muriendo mi mamá Freddy, ¿cómo voy a dar gracias? Dele gracias porque le dio todos los años de vida que le prestó. Dele gracias a Dios. Es que usted que creyó que la vida era para siempre, eterna. No, se va a acabar. Perdón, suena feo, duro, pues la verdad. Todo lo que hoy empieza se va a acabar. Desde que usted nace, lo primero que usted sabe cuando nace, cuando sale del vientre de su madre, es que va a morir. Fijo, eso es lo fijo que usted tiene. Y entonces ¿por qué no agradecemos? ¿Por qué no agradecemos que nos dieron un tramo largo, corto, mediano, qué sé yo cuántos años, para vivir y estar acá? Pero para saber vivir. Es que no hay que vivir por vivir, hay que vivir agradecido. ¿Sabe la gente por qué es tan amargada? Porque no sabe agradecer. Por eso la gente es amargada. Si la gente supiera agradecer, viviría feliz. Pero el amargado, el refunfuñón, vive así porque no sabe agradecer. ¿Por qué es un desagradecido? Punto. Porque en vez de estar refunfuñando, porque falta un arroz, no. Te doy gracias, Señor, por esta necesidad. Yo sé que la vas a suplir. Eso es fe, eso es confianza, eso es creer, eso es saber que Él es nuestro Padre. De gracias. Pero no, solo cuando las cosas van bien. Solo cuando todo prospera. Solo cuando todo sale como nosotros lo planificamos. Porque a veces queremos pasarle nuestros planes a Dios para que Él se dé por enterado. Una cosa son mis planes, otra cosa es la realidad. No es que la realidad son los planes, no, la realidad la tiene Dios. Usted puede hacer planes para mañana y mañana amanece muerto. ¿A dónde quedan los planes? La realidad es de Dios. Lo único que tenemos que saber es que Él es el único que nos permite cumplir o no cumplir los planes. Pero que sea lo que sea, hasta este momento, hasta este punto de hora que usted me está viendo y yo le estoy hablando a usted, tenemos que darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha traído, hasta aquí nos ha sostenido, hasta aquí nos ha mantenido y hasta aquí Él no nos ha fallado, porque Él nunca falla, nosotros sí. Y cuando nosotros fallamos creemos que Él es el que nos abandonó y no es así. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y al alejarnos de Él, ya no siendo hijos, ya no estamos haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí que es fácil la voluntad? Mantenernos siendo hijos hace parte de la voluntad de Dios. Darle gracias hace parte de la voluntad de Dios. Pero mientras que queramos hacer lo que nosotros queramos, no vamos a poder. No vamos a poder. Para poder seguir cumpliendo con la voluntad del Señor, tenemos que entender otra cosa. Que ya después de habernos hecho hijos de Dios, por medio de creer en el nombre del Señor Jesús, también tenemos que mostrarlo de otra manera. No solo decir yo soy cristiano. No, yo sigo a Cristo. No, yo voy a la iglesia. Yo no falto al culto, gloria a Dios, aleluya. El siervo, el Dios viviente, amén, hermano. No. Suena muy bonito, claro. Uf, miles hay así. Pero vamos a ver cuál es la pequeña diferencia. Debemos hacer buenas obras. Y si se pone la cosa de para arriba, ¿verdad? Como dicen en mi país, Colombia, ahí le echaron sal al café o sal al tinto, como dicen allá. No, venga. ¿Cómo
¿Cómo decir que hacer buenas obras? Porque ¿eso qué significa? Yo le tengo que dar al otro sinvergüenza y... No. Que yo le tengo que ayudar. No, pues ¿cómo? Si es que a mí me costó eso. ¿Y quién te dio la facilidad para que lo consiguieras? ¿Y usted cree que es suyo? ¿Usted cree que lo que usted tiene es suyo? Con todo respeto se lo pregunto. Sí. El día que usted se muera, ¿a quién le queda? ¿Usted lo va a llevar para el cielo o para dónde lo va a llevar? ¿Se lo empacan? ¿O le ponen la tarjeta en el bolsillo y arriba la va a pasar por el cajero? No. ¿Dónde queda eso? Aquí. ¿Y quién lo va a disfrutar? Usted, que lo luchó, supuestamente. No. ¿Sí ve? Nada de nosotros. Todo esto prestado. Esto no es de nosotros. No se apegue a esto. Que lo único que tenemos seguro, si estamos en el Señor Jesús, es una vida eterna con Él. Amén. Pero mientras más estemos acá, apegados a esto, más lejos estamos de Él. Entre más usted se desapegue de tantas cosas que hay aquí, más cerca está de Él. Pero entre más se apegue, más lejos está de Él. Pero entonces, debemos hacer buenas obras para eso. Y vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Y empieza diciendo, porque, esa palabra porque, esta es la voluntad de Dios. Ay. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Que haciendo bien qué? Yo le voy a poner, ahí dice callar la ignorancia. Yo le voy a poner un pasito en mi versión. John Frei Montoya. Que haciendo el bien, hagáis callar la boca de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hay que hacer el bien. Para mí eso es algo indiscutible en mi vida. Yo lo tomé por principio, lo entendí muy bien. De todas las cosas que cuando empecé a estudiar y aprender de las escrituras y a entregarle mi vida a Dios, lo que aprendí y me lo guardé, y hoy en día, hasta este momento, y hay un Dios en el cielo testigo, lo tengo grabado, es eso, en hacer el bien. No para que me vean, no para hartarme por las buenas obras que yo hago, no para salir en el Facebook, en el Instagram, que desde luego no tengo, pero no para salir aquí, no. Yo no voy a ayudar al drogadito en la calle para que me vean, yo lo voy a ayudar porque me duele. Yo lo voy a ayudar porque ahí, en uno de esos, yo veo a Cristo. ¿No me cree? Va a Mateo. Por cuanto me vistes desnudo y no me vestiste, me vistes con hambre y no me vistes de comer, me vistes en la cárcel y no me visitaste. ¿Verdad o mentiras? Cada persona que usted vea necesitada es eso, es ver a Cristo ahí. Porque eso es lo que nos dice en el Evangelio de Mateo. Hacer buenas obras es eso. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos buenas obras. No que acumulemos billete, no que nos volvamos famosos, no que pisoteemos a los demás, no que nos creamos más que cualquier otro. Esa no es la voluntad de Dios, esa es su voluntad y mi voluntad. Pero la de Dios es que hagamos buenas obras. La de Dios es que si hay alguien con hambre le demos de comer. La de Dios es que si hay alguien enfermo lo visitemos y si le podemos ayudar le ayudemos. La de Dios es que si está desnudo, venga, póngase esto. Esa es la voluntad de Dios. ¿Nos cuesta a nosotros? Claro, ¿por qué? Porque nos cuesta quitarnos lo que nosotros creemos que nos merecemos. No merecemos nada. Nosotros no merecíamos nada. Antes de que Cristo fuera a esa cruz del Calvario, lo único que merecíamos era muerte. ¿Por qué nos cuesta hacer buenas obras? Entonces, ¿por qué queremos decir y preguntamos cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Una de las cosas de la voluntad de Dios, hacer buenas obras. Hacer buenas obras, pero somos egoístas.
Somos personas cerradas. Somos personas que no pensamos en los demás, sino en el beneficio propio. Somos personas que nuestra altivez nos lleva a creernos más que los demás, porque tenemos un título, porque tenemos dinero en la cuenta bancaria, porque tenemos un carro lujoso, porque hablamos bonitos o porque somos bonitos. Yo no. No es por eso. Las buenas obras. No, es que él se lo merece. ¿Quién lo manda? ¿Usted quién lo mandó de juez? ¿Usted Dios lo puso de juez? No. Hágale, ayude, dé. Porque aún dice las escrituras que usted aún pudiéndolo hacer y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pecador y pecador si no lo hago. Perdón. Pero es que no lo digo yo, lo dice en las escrituras. Lo dice en las escrituras. Entonces, hacer las buenas obras, dice acá en Primera de Pedro, es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De los hombres que insensatos. Del que tiene y no hace. Pero lo vea usted que con un salario poco hace más y lo ve más feliz. Y él, teniéndolo todo, es infeliz y dice, pero este pobretón, porque es alegre, porque es feliz, porque es contento, porque esa familia se ríe y no tienen ni la mitad ni la cuarta parte de lo que yo tengo. Porque es que tiene a Cristo en su corazón, que es lo que a usted le falta. Por eso el Señor no se equivocó cuando dijo, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre los ríos de los cielos. Porque se apegan a las cosas de acá, a la propiedad, a lo material, y creen que con eso van a alcanzar una salvación. No, con eso van a alcanzar la perdición, pero no la salvación, porque no hacen buenas obras. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Y no es algo en contra de la gente que tenga dinero, porque conozco gente que tiene dinero y son muy, muy generosos. Y de hecho, ni lo demuestran. En este país he conocido. Y en mi país, Colombia, también. Gente que con mucho dinero no lo demuestra y uno lo ve. Señor, tiene tanto. Sí. Y usted lo ve, sencillo, dadivoso, generoso. ¿Por qué? Porque eso es hacer buenas obras. El que al pobre le da, Dios le presta, dice las escrituras. Hacer buenas obras. Hacer buenas obras. Y con esas buenas obras, vamos a mucha gente que se cree tanto y tanto y tanto y tanto. Callarles la boquita. No es yo soy. No es él. Yo soy lo que soy. Yo estoy aquí hablando con ustedes, transmitiendo este programa por él. Por mí, hace años tenía que estar muerto. Hace años tendría que estar muerto. Por mí, por mis actos. Pero por su misericordia, hoy estoy grabando con ustedes. Igual le debe pasar a usted. No se nos puede olvidar de a dónde nos sacó el Señor. No se nos puede olvidar qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros. No se nos puede olvidar cuando hace años atrás, qué comíamos. Y hoy que comemos. El hecho de que hoy comamos caviar no significa que hace años hubiéramos comido pellejo de pollo, porque no había más. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Siempre tenemos que tenerlo ahí. Y eso nos va a ayudar a hacer buenas obras. Eso nos va a ayudar a empatizar con el que tiene necesidad. Eso nos va a ayudar a que la necesidad del otro me duela a mí, porque voy a ver a Cristo reflejado en él. Y le voy a dar porque me duele, no para que me vean, ni voy a dar para que se me multiplique. No, sáquese eso de la cabeza. Dele, porque a usted le duele. Y cuando a usted le duele es porque verdaderamente Cristo está obrando en usted, porque Él está habitando con usted. Es ahí es que tenemos que hacer buenas obras. Y también después, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos puros. Dios quiere que lo respetemos a Él. Y respetamos a Dios respetando nuestro cuerpo. No drogas,
no fornicación, no adulterio, con todo ese tipo de cosas, hacemos la voluntad de Dios. Difícil, no es. Imposible, no es. ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Dejar que Él entre con nosotros, que Él esté con nosotros, que Él viva con nosotros. Y ahí nosotros vamos a poder mirar el reflejo de la voluntad de Dios en nuestras vidas y vamos a poder empezar a hacer la voluntad que el Padre quiere que nosotros hagamos. Porque esa es la voluntad de Dios. Buenas obras y una santificación en todo. No chisme del otro. No importa, eso no sirve, eso no va. No hable mal del otro. No le desee el mal al otro. No tenga rencor con el otro. ¿Usted cree que cuando una pareja empieza y es amor, pero cuando se separan es odio? Tiene que ser así. Freddy, pues es que me hizo y este hombre me hizo esto y lo otro. Sí, yo no le estoy diciendo que lo ame de nuevo. No, como pareja no le estoy diciendo que lo ame. Pero como hijo de Dios, perdónelo. No le coja rencor. Está equivocado, está alejado de Dios. Está equivocado. ¿Quién es usted para juzgar? ¿Acaso a usted Dios no la perdona? Dios no lo perdona. La voluntad de Dios es que seamos santos, que nos santifiquemos. Que vamos a pecar, siempre le he dicho, claro que vamos a pecar. Claro, Él sabe que vamos a pecar. Él sabe que vamos a caer en algún momento. Pero Él siempre va a estar ahí para levantarnos. Él siempre va a estar ahí para bendecirnos, para apoyarnos, para decirnos, hágale que el camino sigue, no se dé por vencido, no se devuelva. Pero hagamos la buena voluntad de Él, hagamos buenas obras, mantengámonos santificados en Él, en Cristo Jesús, que es por sobre todas las cosas nuestro Padre amado. Él es el que nos ama y Él es el que nos provee y nos da. La voluntad de Dios se puede conocer y se puede mostrar. Y vamos a verlo en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios se puede conocer y se puede mostrar. ¿Cómo se demuestra? Así como dice ahí, no conformándonos a este ciclo. Que eso es lo que pasa. Y pasa cada día más. Que más gente se conforma a este ciclo. Que más gente ama este ciclo. Que más gente ama este mundo. Que más gente ama todo lo que hay acá. Que más gente pone sus ojos en lo que hay acá. Y dice, sino transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estoy en el mundo, sé lo que me rodea, sé lo que hay, no me importa. ¿Cómo que no me va a importar, Freddy? Si no me importa. Voy a estar loco porque como que no me va a importar si es que sí, yo sé que estoy acá y sé que tengo que trabajar para eso, pero eso no me va a mover ni me va a separar del amor de Cristo Jesús. Punto. Porque sigue diciendo ahí, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No incompleta ni imperfecta, perfecta. Si yo renuevo mi mente con respecto a esto, que se vive acá, que se ve acá, estas olas del mundo que mueven todo esto y que la gente se deja llevar por eso, si yo renuevo esta parte de eso, mi entendimiento, voy a comprobar, ahí vamos a empezar a comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso usted se va a encontrar una cantidad de gente por ahí tranquila y en paz,
pero ¿por qué está así? Ya renovó este chip, sacó el que tenía adquirido este mundo, que muchos lo tienen, lo sacó, lo renovó y sabe que Cristo es el que gobierna su vida, el que manda, el que lo ama, el que lo instruye, el que lo guía. Está tranquilo, cumpliendo la voluntad de Dios y viendo la voluntad de Dios en su vida, sí. Sí. Y muchas veces lejos, la voluntad de Dios está en que tengamos muchas cosas. Se pueden tener, eso es añadidura, pero lo primero es el reino de Dios, como dice la palabra. Eso es lo primero. ¿Sabe por qué es difícil conocer la voluntad del Señor? Porque requiere algo que nosotros a veces, de lo que nosotros a veces escaseamos: paciencia. Nosotros somos seres inmediatistas. Somos seres que queremos las cosas ya. Somos seres que si nos sucede algo se nos vino el mundo encima. Dios da, Dios quita. ¿Qué más da? Así lo dijo Job, ¿o no? Entonces, el no tener esa paciencia nos hace desesperarnos, nos hace cometer errores, nos hace hacer nuestra voluntad, que ya es distinta a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Por eso hay que tener paciencia. El Señor nos va llevando un paso a la vez. El Señor no nos da todo de una vez. El Señor es un buen Padre, un Padre perfecto. Él nos va dando de a poquito, en la medida en que usted le vaya dando a Él. Ese es un Padre. Ese es mi gran Padre, tu gran Padre. Él va dando de a poquitos. Cada movimiento es un paso de fe. Cada cosa que yo hago es un pasito de fe. Cada cosa que yo me voy soltando de este mundo y acercándome a Él es un paso de fe. Cada cosa que yo me estoy quitando, como una cebolla, un caparazoncito de esos, una capita de la cebolla, es un paso de fe. Eso es un paso de fe hacia la voluntad de Dios. Y eso que me permite seguir confiando en Él. Confiando. ¿Usted sabe qué es confiar en Él? Saber que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él está ahí. Por oscura que se ponga la noche, por difícil que se ponga el problema, por más que los médicos digan que no hay salida, yo confío en Él, porque Él está ahí. Y todo lo que pasa es voluntad de Él en nuestra vida. Él lo permite. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. En Santiago capítulo 4, verso 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Está viendo? Que los decía ahorita. Usted sabe que es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y si no lo hace. Yo sé que tengo que honrar a padre y madre, y si no lo hago. Yo sé que no tengo que matar, y si no lo hago. Yo sé que no tengo que robar, y si no lo hago. Yo sé que tengo que amar al prójimo, y si no lo hago. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Usted lo sabe hacer, claro, usted sabe amar a los demás. No sé, no sé amar, antes porque le dice te amo a mi marido, usted sabe amar. No. ¿O cómo le ocurre decirle usted a Dios que lo ama y no ama al prójimo? No. ¿Sí ve? Eso le cuenta como pecado. ¿Sí ve que es muy fácil? A veces nosotros somos fáciles para disparar. Es que allá está ese, vea. Lo vea, revolcando con una mujer, sinvergüenza, borracho, alcohólico, drogadicto, vea, asesino. Ahí va el ladrón, ahí va, véalo, ahí va. Usted está haciendo así, pero de para acá le están apuntando 3 que le está diciendo. ¿Y usted lo está amando? No. Bueno, igual que él.
Eso es lo que el Señor nos manda. Eso es lo que el Señor nos dice. Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros nos acostumbramos a vivir de una manera en que nosotros creemos que es buena. Pero yo estoy seguro que si pasáramos al tribunal del Señor, Él nos diría así no es. A veces somos muy egocéntricos. A veces queremos la salvación para nosotros y que el resto del mundo no se salve. A veces no queremos dar ni pagar el mismo precio que nosotros decimos y amamos a Jesucristo y decimos que somos hijos de Él y Abba Padre y aleluya y gloria a Dios, pero no queremos pagar el precio también nosotros. Cristo lo pagó en una cruz, derramó su sangre y nosotros no queremos pagar con simplemente ayudar, con simplemente amar a otro, con simplemente obedecer. No queremos. Es muy bueno cuando nos dan, pero no nos gusta dar. No nos gusta dar. ¿Está bien? Egoístas. Esa es la naturaleza del hombre, el egoísmo. Pero la naturaleza de Dios es la generosidad. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo fue tan generoso que en esa cruz murió por usted y por mí. Es tan generoso. Y nosotros decimos ser hijos, pero somos más egoístas. Pero egoístas. ¿Por qué? Porque no me duele la tristeza del otro. Ay, no, que resuelva. Ay, no, ahí viene ya. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Ah, sí, y no. Así no funciona. El Salmo, para ir terminando, el Salmo 37:4 nos dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. No hay que malinterpretar este versículo. Para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, nos tenemos que deleitar en Él. Y deleitarnos en el Señor Jesús significa creerle, amarle, bendecirle, servirle a los otros y mantenernos en un cuerpo santo. La clave de la voluntad de Dios es de Él y no es propia de nosotros. Él nos dejó una cantidad de cosas para nosotros cumplir, y si nosotros no la cumplimos, pues simplemente vamos a ir en contravía de lo que el Señor quiere. Simplemente vamos a ir en contravía de su voluntad. Cuando nosotros hacemos la propia y no hacemos la de Él, es fácil. Pero cuando obedecemos los mandatos que Él nos dejó, ahí estamos más cerca de cumplir la voluntad del Señor. No es tan difícil, son fáciles. El único que la complica es el hombre. Nosotros somos los que complicamos eso. Nosotros somos los que complicamos cumplirla. Nosotros somos los que complicamos poder sentir ese gozo de la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Nosotros somos los únicos que lo alejamos a Él de nuestras vidas. Él siempre quiere estar con nosotros, pero nosotros lo alejamos a Él con nuestros actos. Esto es algo difícil porque el mundo nos ofrece muchas cosas que a veces es difícil uno decir que no. Esto es algo difícil porque uno se maravilla a veces por cosas que ve y se deja maravillar por eso. Pero cuando entendemos el sacrificio de Dios que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, cuando eso lo entendemos, todo se hace fácil. Y las demás cosas pasan a un segundo plano, porque lo primero va a ser Él, agradarlo a Él, vivir por Él, hacer por Él, estar en Él, confiar en Él, compartir con Él, morir con Él. Es la voluntad del Señor que nosotros hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Qué buena palabra, el tiempo se pasó rápido.
es una exhortación a que día a día nosotros nos esmeremos por querer agradar al Señor y no a nosotros, por querer glorificar su santo nombre y no nuestro ego, no nuestra vida, que es pasajera, efímera. Así sean 80 años, se pasan como si nada, y hoy en día más que nunca el tiempo va más rápido. Hay cosas que en la tierra hay que disfrutarlas, claro que sí, es válido, pero sin olvidar quién está primero en nosotros, quién es el primero en nuestra vida. En ese orden de ideas las cosas van a ser más llevaderas. Qué buena palabra. No se les olvide, ahí quedan los versículos, queda todo lo que hablamos y lo que el Señor nos quiso hablar en esta tarde, noche ya. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar para despedir el programa, orando por la vida de todos, pidiendo por Gustavo, por todo lo que está haciendo. Como les digo, en el trámite que está, él sabe que siempre las oraciones van para que todo salga bien, a su familia, al señor Igor, a la hermana Agni, la señora Noelia, Jonathan y Gabriel. Dios los bendiga allá en Venezuela. Ánimo, fuerza en Colombia, a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Dios los bendiga. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno siempre. No a ratico, Dios es bueno siempre, siempre. Se les quiere mucho, oro por ustedes siempre, todos los días están en mis oraciones, créanme que es así, no, hay un Dios que no me deja mentir. Espero que sigan orando ustedes por nosotros y nosotros por ustedes y que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo. Vamos a orar para despedir este programa, pero no para irnos de la presencia del Señor. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, bendito y eterno y misericordioso Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu voluntad se hace en nosotros en la medida en que nosotros permitamos que tú obres en nuestras vidas. Permítenos que seamos actos para dejar obrar en nosotros, para que tu voluntad sea el camino que nosotros tengamos que guiar, que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias por darnos eso, gracias por darnos esta oportunidad. Ayúdanos a servir, ayúdanos a obrar de buena manera. Ayúdanos a cumplir tus mandatos, Señor Jesús, a obedecer, a ser hijos tuyos, a creer en tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos has dado, porque no somos dignos de nada de lo que tenemos, pero por tu misericordia tenemos lo que tenemos. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre, amado Rey, te damos gracias y nos despedimos. Nos despedimos y despido de la gente que está detrás de la pantalla, Señor. Bendigo sus vidas, su familia y la de nosotros a este lado, Señor. Gracias te damos, Padre misericordioso. Bendito y eterno Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga, Dios los guarde. Como siempre les digo, si no pasa nada, el Señor Jesús no ha venido por nosotros. La semana entrante, con el permiso de Él, nos volveremos a encontrar. Un abrazo bien grande, se les quiere mucho, cuídense mucho. Chao, chao, bendiciones.